Ya. Bueno, como primero volviendo un poco al enunciado, que es lo que nos estaban pidiendo. Aquí el enunciado tiene de nuevo todo el cuento claro, del colegio del Tíbet, que hacen filas, una fila de letras. En este caso hay que volver a contar algo en específico, que son las subfilas, donde cada una de estas subfilas que tiene las letras que comienzan y terminan con la misma letra, son como las ganadoras. Y necesitamos hacerlo o sea, hay muchísimas maneras de solucionar este problema. Las que vamos a ver son la iterativa, que muchas veces es como la más obvia, la que a uno se le ocurre primero, y aplicando recursión, y dividir y conquistar. Y acá, bueno, da un ejemplo del formato que tiene que tener esta función. Entonces, bueno, aquí lo tengo un poco resumido. Programar una función que tenga del nombre conteo subfilas, que cuente el número de subfilas que se pueden obtener a partir de una letra de filas. En este caso nos lo están dando como un string, cuyas primera y última letra sean iguales. Y como se ve aquí, es una función que tiene que recibir solo un input y devolver el número imprimirlo como un int. Entonces, el primer paso a esto es, bueno, asegurarse que uno entendió bien el problema. Una de las cosas que caché que al principio no era tan intuitivo es qué se considera una subfila. En este caso, claro, tenemos aquí esta pista que nos dan este string de prueba que nos indican que tiene 8 subfilas. Las subfilas, como lo estamos considerando, son todos los, específicamente para este caso de este string, son todos los strings que se puedan obtener quitando elementos del final o del principio del string. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos eliminar la última i, después la última j, y nos quedamos con hj de h, que como comienza y termina con la misma letra, en este caso h, sí cumple nuestro requisito. Entonces ese ya sería una. Después la otra que tenemos es j de hj, que se obtiene eliminando la primera h y la última i. Y también podemos ver que comienza y termina con una j. Ahí tenemos dos. Entonces, ¿de dónde salen las otras 6? Ahí hay que, bueno, hay que pensar un poco, pensar en más casos, y lo que la mayoría de ustedes lograron durante el taller anterior darse cuenta es que tú, por ejemplo, podrías eliminar todas estas primeras letras y quedarte solo con una i. Y este subfila i, que también se considera una subfila, justamente comienza y termina con el mismo carácter, entonces también cumple. Entonces cada uno de nuestros caracteres por sí solos también son una subfila que cumple nuestro requisito. Entonces en ese sentido tenemos 6 caracteres y después otras 2 subfilas que cumplen nuestro requisito, el resultado será 8. Eso ojalá, este es el tipo de cosas cuando el profesor o el ayudante les dice que tienen que entender bien el problema antes de partir a programar, este es el tipo de cosas que hay que tenerlas claras antes de partir a programar, porque si uno parte así al tiro a programar de la nada, está apurado por el tiempo, generalmente va a haber caos, como que lo que vas a estar haciendo no funciona. Entonces, una vez que está bien analizado y entendido, vamos a intentar, bueno, a atacarlo con la forma iterativa. Este ejercicio es bien, de cierta manera, bien parecido al anterior, y la gracia del tema iterativo, cuando uno ataca un problema de manera iterativa, es que uno es bien parecido a como uno lo hicimos recién ahora de manera mental, aquí, como en este caso, como que fuimos por cada una de las letras y vimos viendo en el resto de la fila si es que había otra igual, y íbamos añadiendo uno. Entonces podemos hacer justamente eso. Bueno, aquí siempre es muy buena práctica pensar en los casos base. Entonces, claro, si nos está en una fila vacía, lo podemos retornar al tiro 0. Aquí tenemos nuestro contador de subfilas, y después simplemente recorremos la fila de letras. Para los que no conocen esta función enumerate aquí, es una que me gusta usar a mí, que lo único es un for normal, lo único que hace enumerate es que en vez de devolverte cada elemento de la fila,
te devuelve una serie de tuplas, en que el primer elemento es la posición, en este caso, claro, para nuestra primera letra, que sería un H, letra va a valer la letra H, y pos va a valer 0, por ser la posición de H en el string. Entonces, es simplemente, me gusta porque te permite trabajar de manera más elegante con cada posición y cada elemento de lo que tú estés iterando. Pero bueno. Y después, ¿qué hicimos nosotros acá? Vimos la primera letra H. Bueno, primero que todo, sí, en el contador de filas habíamos dicho que ya, como ya sabemos que cada una de las letras por sí sola ya es una subfila válida, ahí simplemente la sumé al contador de filas. Eso ya los tenemos listos. El resto que nos quedan son solo los pares de letras, en este caso, y eso se pueden obtener, claro, iterando por cada letra, y dentro de cada letra tenemos que iterar de nuevo por todas las otras letras para buscar todos los pares que puedan completar nuestras subfilas, al final el final de nuestra subfila. Ignacio, Sí. ¿podrías repetir de nuevo como qué hace la función enumerate? Como Sí. que no entiendo qué es lo que te devuelve, sobre qué estamos iterando. Te lo puedo mostrar muy rápido. Básicamente lo que hace, aquí tenemos, esta fila debería estar en fila inicial, y aquí print. Ya, si te fijas, por cada una de las letras, en vez de devolverme, como si esto fuera un for normal, y solo hiciera for letra y en fila inicial, me devolvería solo la letra. Lo que hace el enumerate es que te devuelve la letra y la posición para cada uno de los elementos de tu lista, string, lo que sea. Y eso, o sea, se puede hacer también, lo que se suele hacer antes de que existiera el enumerate, es que uno, en vez de, hacías for pos in range len, fila inicial, y después podías como llamar a la lista. Es simplemente una cosa que como más pizónica, más elegante, que le llaman, que yo hace tiempo que me acostumbré a usar, y bueno, lo recomiendo también, porque te deja el código más ordenado. Totalmente opcional. Ya pues, entonces, volviendo acá, tenemos que, claro, por cada una de las letras, vemos todas las otras letras que están a la derecha. Entonces, para el H queremos de la J en adelante. Y eso se consigue simplemente agarrando nuestra fila, agarrando la posición de nuestra letra H y sumándole 1 y partiendo desde ahí. Entonces vamos a partir justamente desde el siguiente. Entonces, para cada letra, para la H, vamos a ir viendo cada uno de estos. Cada vez que encontremos una letra que sea igual a la letra que estamos viendo, entonces la J no va a ser igual, la D no va a ser igual, la H sí va a ser igual, sumamos 1. Así de simple, es como lo que uno habría hecho en su cabeza, básicamente. Y con eso, ya uno tiene una solución. Y es bien, bien sencilla, bien directa, no debería haber demasiado quebradero de cabeza, yo creo que la mayoría en general pudo llegar. Y bueno, aquí, si se fijan, no estoy usando un bloque main. Esto es una cosa que de aquí en adelante les recomiendo muy fuertemente que para sus celdas de código de prueba, en que se van a correr, van a imprimir cosas, las hagan siempre dentro de un bloque main, que es simplemente llegar y copiar esto de acá. ¿Por qué? O sea, las funciones como esas no se corren, son solo información que se guarda, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de aquí en adelante, bueno, tal vez ya se lo habrán dicho, pero algunas tareas y actividades que van a tener van a empezar a corregirse en parte por un corrector automático, que es un programa que va a agarrar su archivo, va a importar sus funciones. En este caso, si esto hubiera sido una de sus tareas, este corrector automático habría importado su función, conteo subfilas, y la correría para revisarlo, ¿ya? Entonces el tema es que para esas tareas específicamente van a haber descuentos asociados si es que al momento de importar su tarea,
este código se corre. Y la forma de evitar que se corre cuando se importa tu archivo es colocándolo dentro de un bloque main. Entonces todo lo que sean funciones se escribe normal, pero cuando ya quieran correr código que va a tener algún tipo de output o input dentro de un bloque main. Eso específicamente, o sea, y es un sí o sí para cuando les avisen que se utiliza el corrector automático. Eso, esta es como la parte fácil, y ahora partimos con recursión, que yo les digo que, o sea, si es que les asusta un poco la recursión o no la entienden, como que en verdad es algo normal. Yo conozco programadores, incluso profesionales que ya están trabajando y todo, que como que odian la recursión, intentan en verdad solucionar las cosas de otras maneras. No es algo que a todo el mundo se le da fácil, y yo mismo al momento de hacer estos talleres estuve dándome cabezazos contra el problema más tiempo del que me atrevo a confesar, la verdad. Así que, recursión. ¿Cómo funciona este tema de la recursión? Repasando un poco, básicamente una función recursiva es una función que se llama a sí misma en algún momento. En este caso tengo aquí esta función que es recursiva porque se está llamando a sí misma acá, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil todo este tema de la recursión? Porque cuando uno intenta probarlo, claro, para solucionar el mismo problema de la manera iterativa, uno está siguiendo el mismo paso por paso, podéis ver todo lo que pasa aquí, te lo podéis hasta imaginar, es bastante parecido a lo que uno pensó aquí, pero la parte recursiva, como se está llamando a sí misma, la función tiene que tratar con muchos casos distintos, y de repente tú lo modelas mal, entonces empieza a hacer recursiones infinitas. Básicamente la forma típica de tratar la recursión es una función que recibe, bueno, algún input, generalmente es un iterable, una fila, y lo que nosotros queremos lograr es que la recursión termine, ¿ya? ¿Cómo logramos que termine? Primero que todo necesitamos un caso base. Siempre toda función de recursión comienza con un caso base, que es básicamente cuando recibe un input que ya está terminado, que no se puede continuar, deja de iterar, retorna a cero en este caso. No se vuelve a llamar a sí mismo. Y esta es la primera cosa que necesitamos para que la recursión no sea infinita. Lo segundo que necesitamos es que cada vez que tú le pases el input a la siguiente recursión, se acerque más al caso base que antes. Entonces, como si tú piensas que, como sin haber visto la solución todavía, y te piden resolver este problema con recursión, uno tiene que pensar, o sea, uno al tiro puede pensar, ya, de alguna manera, este string que me dan inicial, tiene que ir pasándoselo la función se lo va pasando a sí misma, de tal manera de que vaya disminuyendo hasta llegar a un caso base. Entonces, al tiro uno podría pensar que en el caso base probablemente va a estar vacío, o tal vez va a ser de largo 1. Yo les aviso al tiro que hay varias maneras distintas de utilizar recursión. O sea, de hecho, la que les muestro aquí es a la que llegué yo, que probablemente ni siquiera es la más eficiente. Y de hecho, bueno, después de más, puede que incluso les sube otras opciones cuando suba el código final. Pero bueno, ahora les voy a explicar esta. Básicamente, nosotros queremos contar con, bueno, todas las sublistas válidas. Yo después de probar hartas cosas se me ocurrió que hay muchas maneras de disminuir esta fila. Una cosa que uno podría haber hecho es tal vez, no sé, ir quitándole el primer y último elemento, o el primer, último elemento. A mí lo que se me ocurrió es ir eliminando por caracteres. Entonces, lo que hice fue, agarré, bueno, una letra cualquiera, en este caso la primera, que sería H. Lo vamos a tener esto para ir siguiendo el ejemplo. Agarramos nuestra primera letra, que sería H. Después cuento cuántas veces se repite esa letra H en nuestra lista, con el comando count, que en este caso se repite 2 veces. Después aquí tengo esta
esta ecuación básicamente, que recibe la cantidad de veces que se repite nuestra letra, y calcula al tiro cuántas sublistas asociadas a esas letras hay en el string. Entonces, ¿cómo llegué a esta cuestión? Básicamente, bueno, en algún minuto después de haber pasado, creo que estuve como al menos media hora, si no más, como en verdad no sabía cómo hacer esto, se me ocurrió empezar a probar. Claro, cuando hay solo uno, cuando no se repite la letra, solo tiene un caso. Cuando hay dos, tenemos 1, 2 por cada una de las letras, y después tenemos una tercera extra por el substring que parte con H y termina con H. Entonces son 3. Y así fui probando por toda la cantidad de repeticiones, y me di cuenta que había un patrón. Y de hecho, si uno lo piensa, uno se puede dar cuenta, es bien parecido al esquema iterativo. Tú te puedes dar cuenta de que si es que tú tienes, por ejemplo, si tuviéramos 4 H's, aquí tenemos H y H, tú al tiro sabes que estas 4 H's al total de sublistas válidas ya le añaden 4, porque hay 4 H's. Después, tú sabes que para la primera H, ¿cuántos substrings, o sea, sublistas válidas hay que comiencen con la primera H? Tenemos 3, que son todas las sublistas que parten con esa primera H y terminan con cada una de las siguientes. Para la segunda H, van a haber también otras 2 sublistas válidas más, que serían la siguiente y la siguiente. Y después para la última hay una más. Entonces, si se fijan, es básicamente es 4 más, o sea, 4 por las 4 cada una, más 3 por la segunda, más 2 por la siguiente, más 1 por la siguiente. Y eso es básicamente una sumatoria de n hacia 0, que si uno después, bueno, la puse en Wolfram Alpha, y me dio que la sumatoria básicamente se puede pasar a esa función. Entonces así, a la mala, la ingeniera ahí probando, que esto siempre es muy así, básicamente llega a esa ecuación, y después retorné las... O sea, y eso son todas las listas válidas que hay para esa cantidad de repeticiones de letra. Entonces, después, para disminuir nuestra fila, eliminamos todas las repeticiones de ese carácter. Básicamente agarro la primera letra y lo reemplazo por un string vacío, y después, bueno, sumo mi total de sublistas, que son las nuevas que encontré, más las que voy a encontrar de todas las letras que quedan. Para eso vuelvo a llamar a conteo subfilas, y ahí le doy la fila disminuida. Y después retorno el total, ¿ya? Entonces, como les repito, tal vez mi manera a la que llegué fue un poco, probablemente no es la más eficiente ni nada, y hay muchas maneras más, pero bueno, fue prueba y error, y esto siempre es un poco así. No, generalmente es como la gracia y la maldición que tienen estos tipos de problemas, que son un poco como acertijos. Es como que o encuentras la solución o no. Es difícil dar un camino que sirve para todos los casos. Entonces, bueno, ahí para que me crean, corramos el ejemplo. Aquí le puedo añadir, claro, más H's. Claro, y funciona. ¿Alguna pregunta? Voy a revisar el chat. Siempre se me olvida esa cuestión. A ver, ¿dónde lo tengo? Ya, sí. Cuando no se te ocurre, muchas veces, o sea, cuando vas a usar recursión, siempre el detalle está en
bueno, definir un caso base de partida, son cosas que sí puedo decir de la recursión. Definir un caso base, pensar de qué manera disminuir tu iterativo para cada llamada de la recursión. Por ejemplo, en este caso yo fui eliminando por cada tipo de letra en carácter. Por ejemplo, claro, todas las H, después todas las J, después todas las D. Yo sé que se puede, bueno, y de hecho después lo vi, sé que se puede también haciendo, quitando, por ejemplo, quitando el primer carácter, después el último carácter, y después el primer y último carácter. Ahí hay otra forma de hacerlo, tal vez alguno de ustedes llegó a eso. Y después, ver, claro, entonces, definir caso base, ver cómo disminuir tu iterativo para que llegue sí o sí a ese caso base cada vez que llamas la recursión, y después cómo retornar la información interesante. Porque yo creo que ahí es donde de repente te podéis marear más. Porque de repente tienes que tener mucho cuidado en que depende de cómo hagas tu iteración, podrías estar sumando información 2 veces. ¿Ya? Entonces, ya, sí. Bueno, entonces, cuando tú, hay un poco de hecho, una vieja confiable que se puede hacer en el caso de la iteración, o sea, de la recursión, para no repetir como casos, es que en este caso nosotros, o sea, el ejercicio era más difícil porque estábamos obligados a que nuestra función reciba solo un parámetro. Pero tú puedes hacer, por ejemplo, aquí añadirle una lista de casos encontrados, ¿ya? Esta lista puede estar aquí. Y esta después tú se la pasas a la función. Esperen un segundo. Se la puedes enviar aquí. Y entonces cada vez que encuentras un caso nuevo, tú, bueno, añades los casos extra, y después a esta lista simplemente tú le añades el caso nuevo que encontraste, y la lista la vas pasando también. Entonces puedes revisar si los casos nuevos que encuentras ya están en esa lista o no, y eso funciona. Pero bueno, después tal vez, cuando tenga más tiempo, les puedo hacer un ejemplo cuando suba esta pauta, para que bien explicado y comentado. Ya, entonces no entendí bien la parte de la ecuación. Ya. ¿Cómo llegué a esta ecuación de acá? Fue básicamente probando, buscando un patrón. Yo descubrí que según la cantidad de repeticiones que tenga esta fila string, que tenga cada uno de estos caracteres en esta fila string, por ejemplo, la H tiene 2 repeticiones, la I tiene 1 repetición, tú puedes simplemente calcular cuántas repeticiones, o sea, cuántas listas válidas hay. ¿Y eso cómo te puedes dar cuenta? Porque cuando tú cuentas la cantidad de listas válidas que hay para cada carácter, nosotros podemos agarrar aquí las H's y sabemos al tiro que por la cantidad de H's que hay, que se repite 2 veces, ya tenemos dos listas válidas, una por la primera H, otra por la segunda H. Entonces tenemos 2 más ¿cuánto? Es básicamente una más, es la lista que parte con esta H de aquí y termina con esa H de allá. Y si después tú vas aumentando el número de H's, tú te puedes ir dando cuenta que siempre vas a sumar el número total, en este caso hay 4, y después, por cada una de estas 4 que hay, tú tienes que para todas las substrings válidos que parten con esta primera H, van a ser 1, el que termina con este, 2, el que termina con el de acá, y 3, con el que termina de acá. Entonces son más 3. Después agarras el siguiente, y son otros 2 substrings válidos, el que comienza con este y termina con este, el que comienza con este y termina con este, y ahí más 2, y después se le suma el más 1, que es el último que hay acá.
Y para cualquier número, siempre se cumple que la cantidad de substrings válidos van a ser básicamente la sumatoria. Sumatoria desde n, siendo n la cantidad de repeticiones, hasta 0. Y eso como, o sea, esta sumatoria se puede traducir a esta función de acá, que es n por n más 1 dividido en 2. Y eso, bueno, eso se cumple así. Lo pueden revisar si quieren. Ignacio, una pregunta. Que el caso base siempre tiene que ser como lo más obvio, como de si está vacío, que retorne 0, o puede ser como que ya sabíamos que sí o sí la cantidad de subfila es el largo del string, o sea, sí o sí, por lo menos van a ser el largo del string. ¿Eso podría haber sido el caso base, por ejemplo? ¿O tiene que ser como sí o sí algo muy básico, como que si está vacío, que retorne 0? ¿Puedes explicarme un poco específicamente cómo sería ese caso base? ¿Que el número del largo? ¿Te refieres? Como si ninguna letra se repite, ¿Ya? tiene que retornar el largo del string, ¿cachai? Porque sí o sí, al menos las subfilas van a ser la cantidad de letras que tenga la fila. ¿Se entendió Ya, ahí un sí. poco, no? Sí, no, creo que te entiendo. Ese caso base que tú dices podría ser válido, si lo o sea, estoy bastante seguro que puede ser válido. Lo importante es que el método que tú tengas para disminuir tu fila en cada iteración, ¿ya? O sea, guíe tu fila inicial a ese caso base. Tú tienes que estar seguro que la manera en que tú disminuyes tu fila va a terminar en ese caso base. Porque si no estás seguro, lo que probablemente va a pasar es que van a haber casos en que nunca va a llegar y vas a tener una iteración infinita, y eso es lo que queremos evitar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, perfecto. Ya, gracias. Sí, Ignacio, yo tengo otra pregunta. dale. Mira, o sea, son dos en realidad. Uno, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta recursión cuando tu fila tiene, por ejemplo, al principio 2 o 3 letras iguales seguidas? Por ejemplo, si partiera como H, H, H y después la fila normal. ¿No se contaría más de una vez como... eh, o sea, o sea, claro, no se contaría más de una vez las cosas? Bueno, lo podemos probar, de hecho, y no. Porque como vas descontando de a uno, como que agarraría el primer H, contaría, calcularía, después sacaría uno y te volvería a quedar otra H, entonces volvería a Ya, contar sí, todo. no. Ahí tal vez no lo expliqué tan bien, pero la función replace lo que hace es que busca o sea, tú le pasas un string, que en este caso le va a llegar esto, por ejemplo, para la primera H, y va a buscar todos esos strings que encuentre. Va a encontrar este, va a encontrar este, va a encontrar este, y los va a sustituir todos por un string vacío. Eso es lo que hace el replace. Entonces, en este caso, para cada turno va a sacar todos los tipos de esa letra. Ah, ok, o sea, no saca la primera, saca todos. Sí, eso es lo que hace la función replace. Entonces, Ya, y sobre eso mismo, al hacer replace, ¿dale? Y uh-huh. te va a poner las comillas. Cuando vuelva a iterar esto y la fila 0, ¿no te va a quedar unas comillas o las va a ignorar? No, esto de acá es un string vacío. ¿Ya? Ah, entonces como que desaparece, ¿no? Sí, básicamente estoy intercambiando caracteres por un string vacío, entonces como que lo estoy haciendo desaparecer, eso básicamente. Ya, ok, ya, eso es lo que no entendía. Eso pues. Gracias. Ya. Entonces, dividir y conquistar. Bueno, ¿qué es lo que hace dividir y conquistar? Dividir y conquistar es una manera una estrategia de afrontar problemas de programación, generalmente tratando con listas o algún tipo de iterable parecido, en el que uno lo que intenta hacer es partir por la mitad y generar subproblemas más chicos, y así llegar a un caso base, ir cortando, llegar a un caso base, y de ahí volver para arriba.
como obteniendo la información del caso base y yendo sumándola hasta volver a tener el caso entero. Entonces uno siempre tienes que pensar en que vas a tener tu fila y la vas a querer partir por la mitad y tiene que... Esto también siempre la forma clásica de atacarlo es con recursión. Así que tenemos otro tema de recursión. La gracia que tiene Dividir y Conquistar es que por su estructura, y de hecho bueno, uno lo puede calcular, es muy eficiente. Porque básicamente no itera toda la lista, sino que más bien la divide y la vuelve a unir. Entonces, por la forma que tiene, no repite mucho, bueno, no repite muchas veces los mismos elementos, ¿ya? Entonces, aquí les voy a mostrar, bueno, un ejemplo de algo que se podía hacer como un poco una trampa, porque nosotros teníamos la restricción para este problema de que nuestra función tenía que recibir solo un input, ¿ya? Entonces, el problema de eso hace dificultoso la recursión, porque muchas veces para la recursión, como yo les decía antes, conviene también no solo llevar, bueno, tu iterativo e irlo disminuyendo, sino que también llevar otras variables a través de la recursión que lleven otros valores útiles para la recursión. Por ejemplo, los casos que ya están investigados, o de repente puede ser, no sé, el largo del string o la cantidad de tipos de letras. Depende de cómo uno lo modele, uno puede ser muy útil llevar otras variables. Entonces, teníamos esta restricción de solamente utilizar un input, y lo que uno podía hacer, incluso también para la parte B, que de hecho probablemente habría formas más bonitas de hacerlo con eso, es que uno genera una función auxiliar. Entonces, nuestra función recursiva va a ser la función auxiliar, y en la función como original simplemente la llamamos. Entonces en este caso tenemos la función que vamos a llamar, va a ser conteo subfila C, recibe solo la fila, aquí revisa que tenga algo dentro, y después va a llamar a esta función auxiliar recursiva, que devuelve dos cosas, primero que todo no devuelve solo una, y recibe 3. Entonces, esta función recibe, bueno, nuestra fila inicial, recibe dos posiciones, que son básicamente nosotros vamos a estar dividiendo nuestra fila en dos cada vez. Y cada vez que lo estoy dividiendo en dos, quiero saber dónde parte y dónde termina ese string que estoy tratando en esta función. Y me van a estar devolviendo dos cosas: un diccionario de letras, un diccionario de subfilas, de hecho. A ver, ya, estos son subfilas. Por si acaso, esto es muy útil también. Para los que no sepan, en general cuando tú quieres seleccionar, esto como tip, de la mayoría de los editores de texto de Python, cuando tú quieres seleccionar variables que son iguales, tú puedes apretar Control D, y vas seleccionando todas y las puedes cambiar de una. Es muy útil para errores como el que acabo de tener. Entonces, tenemos un diccionario de subfilas y un número de subfilas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer este diccionario? Este diccionario va a tener esta forma de acá. Esta es nuestra función recursiva, y tenemos nuestro caso base, ¿ya? ¿Cómo pienso el caso base? Si es que nosotros tenemos nuestra fila y queremos ir dividiéndola por la mitad, y después tratar cada mitad y dividirla por la mitad y así, nuestro caso base va a ser cuando nuestra subfila sea de largo 1, es decir, cuando cortemos toda la mitad hasta tener solo un objeto. Eso lo pensé como el caso base. Y eso se va a cumplir cuando la posición de comienzo de esta fila, que solo tiene un elemento, sea básicamente igual que la final.
Entonces, ¿qué va a devolver cuando llegue el caso base? Va a devolver un string que va a tener acá nuestro carácter, y va a devolver la cantidad de veces que está en esa fila, que va a ser 1. Y después devolvemos un contador de 1, que es el número de subfilas, son las subfilas válidas, que es la que vamos a ir sumando para contar todos los casos de subfilas válidas del problema. Entonces, ya, para cualquiera de los otros casos, vamos a dividir por la mitad. Aquí se parte con la fila inicial y aplicar recursión a cada una de esas mitades hasta llegar al caso base. Entonces tenemos aquí, calculamos, vamos a recibir una fila, nuestra fila inicial. Vamos a encontrar el punto medio, que simplemente la posición del comienzo más del final dividido en 2 nos va a dar la posición del medio. Y después podemos separar dos filas, que son la fila que parte desde el comienzo hasta el punto medio, son la fila de la... pero las tengo... no, las tengo al revés. Bueno, la fila de la izquierda, y después la que parte del punto medio hasta el final, que esa sería, bueno, la de la derecha. Estos son izquierda, estos son derecha. Eso lo voy a arreglar después. Y esto va a llamar, cada una de estas se le va a enviar al recursor, que después cada vez que llegue aquí las va a volver a dividir hasta llegar al caso base, que va a ser cuando tenga largo 1. Entonces, esto, bueno, por ahora créanme que esto nos va a devolver un diccionario que va a contener todas las subfilas y su cantidad, y el número de subfilas de ese minuto. Entonces, nuestras subfilas válidas en ese minuto va a ser simplemente sumar los contadores del número que hay. Y después nosotros queremos, queremos calcular, queremos calcular, esto nos va a dar la cantidad de caracteres que hay, ¿ya? La cantidad y con esto vamos a calcular, a ver, ¿cómo me explico? Ya, creo que es mejor ir paso a paso. Ya. Vamos a probar a ir paso a paso con el string de prueba. Entonces, nuestra lista inicial va a ser esta de aquí. Y lo que va a hacer es que lo va a ir dividiendo por la mitad en cada turno. Entonces va a haber una iteración que va a ser con esta mitad de acá, otra que va a ser con esta mitad de acá. En el siguiente paso va a hacer así, va a dividir estas. Así. Después ahí vemos que ya hay dos que llegan al caso base en la tercer nivel de recursión. Y por último vamos a tener aquí, y esos ya van a retornar el valor, y vamos a tener H, J, y H, J. Estos de aquí ya van a estar retornados, están listos. Entonces, ¿qué hacía nuestro caso base? Nuestro caso base retorna un 1, por simplemente este es o sea, este es la subfila válida que es del tamaño mínimo, que es simplemente por la letra en sí, y retorna este diccionario, que va a contener ese string y la cantidad de veces que se ha repetido hasta ahora, ¿ya? Entonces, esto significa que cuando lleguemos a la última iteración, esto nos va a devolver
A ver. Ya, Ignacio, sí. una pregunta. Ujú. ¿Para qué sirve el diccionario? Porque no he logrado entender qué quería hacer con eso. Sí, a eso voy. Porque como lo habíamos visto antes, cuando uno contaba la cantidad de subfilas válidas, las subfilas válidas más obvias son el largo de nuestra fila, que es uno por cada carácter. Después las otras que hay que calcular, y para eso se retorna el 1, digamos. Cuando uno retorna aquí, espérate. Cuando uno retorna este 1 de acá, ese 1 se devuelve por esa razón. Simplemente se suma 1 porque es un carácter extra. Pero después, la otra cantidad de subfilas válidas, que son las que se consiguen con pares de letras, para eso se utiliza el diccionario, ¿ya? Entonces, nuestro diccionario va a guardar, es un diccionario que va a tener, que de hecho, si lo imprimimos, a ver dónde lo podría imprimir para que se cache bien. Ya, voy a imprimir acá. Entonces, ya, son diccionarios que contienen la cantidad de repeticiones de cada letra. Entonces, el tema es que, y siempre van a llegar en pares, porque cuando uno itera, uno divide por la mitad, y cada mitad por separado se itera, y después te va a devolver estos diccionarios. Entonces, para nuestro primer caso, que en este caso está aquí, por ejemplo, calculando esta H y esta J, lo que le va a llegar va a ser dos diccionarios, uno que contiene H con un valor 1 y otro que tiene J con un valor 1. Entonces, en ese caso simplemente va a llegar y va a generar un diccionario más grande. Como no hay repetidos, simplemente los va a fusionar y va a generar un diccionario más grande. Lo interesante pasa cuando, bueno, encuentra repeticiones, que ahí es donde queremos justamente sumar estos casos extra. Que ahí lo que uno hace es que uno te llegan estos dos diccionarios, y cuando hay caracteres repetidos, tú agarras la cantidad que hay en un lado y la multiplicas por la cantidad que hay en el otro. Y estas son las cantidades nuevas que hay. Vamos a ver si es que probamos con un caso que tenga, bueno, más repeticiones. Ahí. Ya, aquí se puede ver mejor. Entonces, a nuestra iteración le van a llegar, en este caso, dos diccionarios distintos con H's. Este tiene un 1 y este tiene un 1. Espérate, ¿no? ¿Dónde está? Ya, en este caso hay dos. Entonces, lo que va a hacer esto es a nuestro contador de subfilas le va a sumar la multiplicación de los dos. Entonces va a tener 1 por 1, nos va a dar 1 extra, y lo va a sumar. Y después lo que va a hacer es, bueno, aquí actualiza los diccionarios. Entonces, si es que la letra de uno existe en la letra del otro, va a sumar las cantidades, y si no, va a añadir esa letra que no existe. La gracia de esto es que cuando tú básicamente, claro, cuando tú llegas al caso base, cuentas la subfila que corresponde a ese caso base, a esa letra sola. Y tú cada vez que unes, vas a agarrar cada una de las mitades y decir, ya, ¿cuántas H's tengo en esta mitad derecha? Tengo, no sé, 2. ¿Cuántas H's tengo en esta mitad izquierda? Tengo 1. Entonces tú sabes que cuando tú unas las mitades,
¿cuántas listas nuevas válidas se van a añadir? Tú vas a tener una H en este lado, 2H en este otro, y cuando los unas, básicamente va a haber una subfila nueva que va a partir con la H de acá, que va a terminar con la primera H de la derecha. Y después va a haber una segunda fila nueva que parte con la H de este lado y corresponde con la H del otro lado. Y de esa manera, tú sabes que si multiplicas la cantidad de H en un lado con el otro, te va a dar la cantidad nueva de filas válidas que va a haber cuando unas esas dos mitades de nuevo, después de haberlas separado. Y eso en la práctica se calcula aquí. Entonces tú simplemente vas por los dos diccionarios y después de haber recibido los valores anteriores, sumas toda el número de los caracteres que estos han calculado en recursiones anteriores, o sea, y después añades la multiplicación de la primera cantidad de letras por la segunda. Después se actualizan los diccionarios para que contengan todos los de ambas partes y se devuelve ese diccionario actualizado y la cantidad actualizada. Es un poco variante, pero después cuando miren la pauta, que bueno, voy a arreglar esas confusiones de derecha e izquierda, los pueden mirar más detenidamente, bueno, realizar prints para entender, y eso. No sé si hay algo más que me quieran preguntar al respecto, que no se entendió mucho, que tal vez pueda intentar explicar mejor. Dice aquí, ¿qué pasa si es impar? Bueno, si es impar, como mostré un poco acá, cuando es impar, simplemente hay, uno tiene que preocuparse que haya o sea, que la letra de la mitad se vaya a cualquiera de las dos mitades, no importa cuál, porque al final igual todos van a llegar al caso base eventualmente. Hay unas que en algún nivel de recursión van a volverse antes y otras no. En este caso, esto se logra cuando decides, cuando se calcula el punto medio. Aquí, como si se fijan, estoy usando división entera. Entonces, para los impares, este tipo de división, que es simplemente doble slash, para los impares te lo trunca. Entonces, siempre el punto medio va a estar tirado para un lado para el caso de los impares. Un lado específico. ¿Alguna otra duda? No sé si algún otro tiene duda, pero no sé, o sea, no sé si podía hacerlo por el tiempo, pero podría ya agarrar el código y explicarlo un poquito como por orden, que entre tanto como subía y bajaba estoy perdidísimo. Ya. O sea, como paso 1, paso 2, ¿cachai? No tan movido, como para ir mirando más en orden. O sea, yo creo que se entendió bien lo que hiciste, pero el código no sé si al menos yo no lo entendí muy bien. Estupendo, muchas gracias por preguntar. Haré mi mejor intento. Vale, gracias. Ya. Dividir y conquistar, bueno, básicamente está todo ese tema de cortar en dos y haciendo recursión con el caso más chico. Entonces, volviendo al principio, teníamos este problema de que la restricción de nuestra función necesitaba solo un input, pero a mí me convenía usar más inputs, por lo que creé una función auxiliar. Esta función auxiliar se llama aquí dentro. Entonces, esta función, que es la que realmente voy a llamar, tiene acá un caso base, revisa que la fila no esté vacía, y después llama a esta función auxiliar. Es una función que me devuelve un diccionario de letras y el número de subfilas, que es lo que me interesa. Esta variable de acá es la que va a ir aumentando y que cada vez que encuentre un caso válido, lo va a ir añadiendo. Esta función conteo recibe una fila, recibe la posición, una posición inicial y una posición final. En este caso es la posición inicial de toda la fila y la final de toda la fila. Entonces, la función conteo helper es una función recursiva.
se llama a sí misma. Eso significa que tiene que tener un caso base, que lo tengo puesto acá, y que necesitas una manera de ir, de una manera de alcanzar ese caso base. En este caso, mi caso base es cuando la posición del comienzo sea mayor o igual a la posición del final. Entonces, y eso, bueno, eso está así específicamente para que esto ocurre cuando el trozo de la fila que estoy eligiendo sea de largo 1. Es básicamente cuando el comienzo es el mismo que el final. Y para este caso base voy a retornar un diccionario. Es un diccionario que las llaves son cada letra de nuestra fila, y el contenido de ese diccionario va a ser la cantidad de veces que se repite que se ha repetido nuestra letra hasta ahora. Como este es el caso base y solo hay una letra, que es la única que hay, eso tiene un valor 1. Y lo otro que devuelve es el número de las subfilas. Como en este caso base, como tenemos solo un carácter, sabemos que ya ese carácter ya es una subfila válida, y por eso le sumamos 1 y retorna 1. No hay ninguna otra no hay ningún otro subfila válida ahí. En nuestro caso base ya está asegurado. ¿Cómo me aseguro yo de que sí o sí llegue siempre a mi caso base? Eso es al momento de llamar a de nuevo a la función iterativa. Entonces, para cualquier otro caso que no sea el base, por ejemplo, la primera vez que nos llega la fila. La primera vez que nos llegue la fila, esta fila va a valer el string de ejemplo. Al comienzo va a valer el principio de la fila y el final va a valer el final de la fila. ¿Ya? Entonces calculamos el punto medio de esa fila, que lo calculo simplemente sacando el promedio de la posición comienzo y final, y truncando. Eso me va a asegurar, entonces no siempre van a ser la mitad derecha y la mitad izquierda del mismo largo, pero eso al final a la larga no importa. Entonces, aquí cuando llame a mi función helper, cuando me esté llamando la función a sí misma, me interesa que disminuir mis inputs para que se dirijan hacia el caso base. En este caso, ¿cómo lo hice? En el caso de la fila, esta es la fila de... ya, aquí tengo... Lo voy a aclarar al tiro. Subfila... a ver, no. Ya. Derecha, izquierda. Eso fue mala mía. Ya. Entonces, tenemos nuestra mitad derecha, que parte desde el punto medio, más 1, hasta el final. Entonces, de ahí me aseguro que este comienzo y final vayan disminuyendo hasta llegar a nuestro caso base. Y lo mismo para cuando recurso con la mitad izquierda, que va a partir desde el comienzo hasta el punto medio. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros seguimos iterando, por ejemplo, metemos la mitad derecha a nuestra función. No vamos a llegar al tiro al caso base, sino que vamos a ir cortándolo hasta llegar al caso base. Entonces vamos a tener la primera mitad derecha, después la mitad derecha de esa mitad derecha, la mitad de esa mitad derecha, hasta que llegue al largo 1. Este largo 1, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver simplemente esa letra, y nos va a devolver un 1 y un 1 acá. Esos valores se van a guardar en estas variables de aquí, el diccionario de las subfilas D y el número de las subfilas.
que en este caso van a ser aquí un diccionario de largo 1 y un 1. Entonces vamos a tener nuestras dos mitades que van a ser este diccionario de largo 1, este contador 1, y lo mismo para el otro. Aquí vamos a tener un diccionario de largo 1 para la mitad izquierda y un número 1. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que este contador de subfilas contiene un 1 por cada uno de estos. Entonces lo vamos a sumar. Estas ya son tenemos dos subfilas válidas. Pero después, ¿qué pasa si es que esas dos letras que vienen en estos diccionarios son iguales? Hay una tercera fila válida que tenemos que contar. ¿Cómo la calculamos? Primero revisamos si es que hay letras, que esas dos letras son iguales. Entonces, para cada una de las letras en uno de los diccionarios, revisamos si es que esa letra está en el otro. Si eso ocurre, agarramos la cantidad de repeticiones que tiene esa letra en ese diccionario y lo multiplicamos por la cantidad de repeticiones de esa letra en el otro diccionario. Eso nos va a dar la cantidad de subfilas válidas que hay cuando tú comienzas con una de las letras de la parte de izquierda y terminas con una de la derecha, porque por cada una de las letras que estén en la parte de derecha, se le va a sumar una subfila nueva válida por cada otra letra igual que haya en la parte izquierda, y eso se suma así. Una pregunta, ¿por qué ahí lo multiplicas si no lo sumas? No se suma porque nosotros no queremos obtener la cantidad de veces que se repite la letra en la cola. Queremos obtener todas las posibles subfilas que parten con una de la derecha, o sea, por una de la izquierda y terminan con una de la derecha. Entonces, por ejemplo, si nuestro diccionario de la derecha tiene aquí una H, y nuestro diccionario de la derecha tiene 2, la cantidad o bueno, pongamos, no sé, 3. Ya. Aquí la cantidad de subfilas válidas que hay entre estos dos diccionarios no son 4, no es sumar, o sea, sí son 4, espérate. Ya, no hay. Aquí se añade, claro, en este caso no serían 5, sino que es esta H, hay un substring válido que va a partir con esta H y va a terminar con esta. Después va a partir con esta, va a terminar con esta, va a partir con esta, va a terminar con esta, y después lo mismo para esta. Entonces por eso hay que multiplicarlos. Por cada una de las sublistas que parten con estas H's, hay otra o sea, hay una sublista válida que termina con estas otras H. Entonces 2 por 3 al final. No sé si se entiende. Ya sí, ahí se entendió mejor. Y todas las que son como dentro del mismo diccionario lo está contando la función. Al final eso Claro, es. eso ya se contó en una recursión anterior. Ya, ok. Dale, gracias. Sí. Y después, bueno, estos diccionarios, aquí solo actualizamos nuestro contador de subfilas válidas, por lo que nos falta actualizar el diccionario. Y eso es bien lógico. Simplemente, si es que agarramos un diccionario, si es que están repetidas, se suman, y si es que no, añadimos la letra nueva que no está repetida a un diccionario, y nos quedamos con ese diccionario, y eso lo retornamos. Eso. Espero que se haya entendido mejor esa segunda vez. Sí, ahora se entendió harto mejor, yo creo. Ya, pues, eso vendría siendo. Recordarles de nuevo que para entregas futuras utilicen el bloque main. Y también que aprovechen a sus ayudantes, sobre todo cuando son temas de tiempo, como que nos gusta ayudar a alumnos que están pegados, darles pistas, y Google, en verdad, que aprendan a buscar en Google, es como la herramienta máxima del programa. Sobre eso te puedo hacer una pregunta más. ¿Hay algún lugar donde haya como una lista de todas las funciones que ocupas, por ejemplo, para los strings, como no sé, por enumerate y todas esas cosas? Sí. Python tiene una documentación oficial.
Así como para tenerlo a mano, porque a mí me pasa que no me acuerdo de todas, entonces... Ya, es que ahí, de hecho, ahí te voy a decir algo. Que está esta documentación oficial que contiene básicamente todo lo habido y por haber de Python. Entonces tú podés ponerte a buscar, a ver, por ejemplo, o sea, tú podrías meterte aquí y ponerte a investigar y ver todo lo que hay posible. Ya, eso no es la idea. La forma en que uno utiliza, tú quieres, la forma de buscar en Google para programar es que o sea, tú lo haces cuando te topas con un problema. Hay algo que tú quieres hacer, tienes una idea de que existe algo que lo hace, pero no tienes ni idea si existe o no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, cuando resolví esta recursión y llegué a... ya, yo quería aquí, este replace. Yo, la función replace alguna vez en la vida la había usado, pero cuando hice este ejercicio ni por si acaso me acordaba cómo se hacía. Entonces yo quería simplemente eliminar una letra específica de este string. Una forma que lo podría haber hecho es yo hacer un for y recorrer todo ese for y cada vez que encontraba uno eliminarlo. Pero dije, ya, en verdad, obvio que existe una función para eso. Entonces fui a Google y hice como Python, como, no sé, erase character from string. Ya. Y ahí, Python remove character from string. Entonces voy acá. Esto te apareció arriba. Claro. Aquí. Primera cosa, you can remove a character from Python string. Entonces me puedo meter acá. Me va a explicar. Y así fue como lo hice y la mayoría de las veces. Yo estas funciones en general no me las sé. Muchas de ellas me las muestran y me acuerdo más o menos qué hacen. Pero yo creo que, o sea, uno de los pilares fundamentales y herramientas más utilizadas de los programadores es esta habilidad de lo que te acabo de mostrar. O sea, si tú sales cachando huevo de lo que pasa detrás de muchas funciones, cacha que no sería tan terrible si tú si tú obtienes esta habilidad de buscar cosas que ya están solucionadas por otros en Google. Así que yo te animaría a la próxima vez que estés haciendo una tarea o alguna cosa y bueno, no estés demasiado apurado en tiempo y en vez de hacer todo tú, piensa, oye, alguien más lo habrá hecho y investiga un poco. Ya, ok. Muchas gracias. Eso sería, bueno, gracias a todos ustedes por tenerme paciencia y espero que algo les haya aprendido con esto. Así que mucho ánimo con todo y nos estaremos viendo.